Maricas traidoras del patriarcado. Historias de las realidades maricas de la ciudad desde una mirada transfeminista. Capítulo primero. Cuando iba en el colegio, usaba pantalones pegados y me maquillaba los rasgos que no me gustaban y los granos. Así me sentía bien. Pero en los pasillos, los otros estudiantes se reían de mí, murmuraban cosas, me decían badea y cuando les daba la espalda hasta cantaban canciones de Justin Bieber. Lo que intentaban decirme los niños era maricón o gay. La María también me llamaban a veces. Durante mucho tiempo me hicieron sentir como un error. Yo no me sentía cómoda jugando fútbol o fingiendo peleas. Mi papá un día, cariñoso, se me acercó. Yo te amo mucho, me dijo. Los hombrecitos no pueden usar esa ropa o escuchar esa música con la que siempre bailas. Todos me hacían sentir desencajada, incluso mi familia. Yo misma, sola, tuve que notar que no me sentía como un hombre, o ni siquiera como un hombre gay. Yo siempre fui una mujer. Soy una mujer trans. Y pues todas las mujeres vivimos muy fuertemente críticas sobre cómo es o cómo usamos nuestros cuerpos. Después de toda la negación de mí misma que vivía en la adolescencia por ser un cuerpo femenino con pene, al tener la necesidad de salir de mi casa, tuve que hacer muchas cosas por sobrevivir. Cuando ya nadie podía decirme qué ropa usar, al caminar me encontraba con piropos acosadores en cada esquina. En las redes sociales también me aparecían mensajes de desconocidos y a la final puse anuncios para recibir dinero por sexo. Otra de las cosas que sucedieron al vivir sola y expresar con el cuerpo mi feminidad era que fue más difícil conseguir empleos por ser una mujer con pene y solo algunos llegaban a confirmar que era trans y entonces me negaban los empleos. ¡Miren, señores! ¡Miren! ¡Mata bebé! Pero en mi vida apareció el feminismo. Había escuchado algunas cosas sobre la sororidad y que las mujeres organizadas luchan contra las violencias. Decidí ir a un encuentro en mi ciudad. Habían carteles morados, pañuelos verdes, por todas partes, mujeres riendo juntas y muchos afiches con información de la violencia a niñas que nunca había escuchado antes. Al caminar algunas me sonreían, pero otras solo me quedaban viendo muy serias. Este es mi lugar, me dije a mí misma emocionada, pero de la nada una chica se acercó y me dijo, los hombres siempre queriendo meter el pito en todo. Aquí no puedes estar, amigo. Yo estuve callada y con los ojos muy abiertos. Le respondí, solo quiero conocer. Ahora que lo pienso, debí reaccionar mejor, pero en ese momento no sabía cómo responder. No le hagas caso y sigue caminando, me dijo una chica desde algún stand del lugar. Intenté seguir mi camino, pero esa chica que se me acercó ahora me perseguía. Hay un hombre aquí,
Nos quiere quitar nuestro espacio, decía en voz alta. Decidí salir. Afuera del lugar me senté en una banca de un parque cercano y lloré de las iras. Yo creí que los gritos y las burlas se quedaron con los niños inmaduros del colegio y volverlas a vivir me rompió el corazón. Ser feminista no te quita lo violenta. Ser parte de organizaciones sociales no te hace menos machista, xenofóbico, homofóbico o racista. Revisa tus privilegios y procura que tus ideas no invisibilicen otras cuerpas. Locución de Viandreina Grijalva. Producción Runa Sanabria Prado. Maricas traidoras del patriarcado. Revisa más contenido marica digital en las redes de Caipi Chaipi, plataforma digital transfeminista. Buenazo. Entonces, tienes que decirme tú ahí, Rona, cuando ya, listo. Estamos en vivo. Hola, puse una canción del putas ahí de Soft Kill, una banda de post-punk blanca, para dar la bienvenida nada más y nada menos que a Leonor Silvestri, una vez más, desde estos calabozos llamados ¿Qué?, en los cuales convocamos a personas con la intención de discutir, siempre tomando a la curiosidad como el hincapié para interactuar. Y nada, primero, Leo, lindo peinado, lindo mate. Es como el quinto mate que sale en cámara en TEA, así que es un acontecimiento. ¿Pero por qué? ¿Porque entrevistaron gente de Argentina? ¿Siguen haciendo eso? Sí, por algún motivo a mucha gente que entrevistamos, a pesar de que no sabemos de dónde son, como por ejemplo páginas de memes, porque Sí. entrevistamos páginas de memes. Son de A ver, Argentina. ¿puedo preguntarte a quién? ¿Puedo chusmear? Claro, hablamos con Policía de Turing, expusimos una peli que titulamos. Policía de Turing. ¿Quién será? Tengo mis sospechas de quién es Policía de Turing. Espero que no sea quien supongo que es porque va a ser mucha tristeza. Uf, mucho chisme. Entonces, Mucho chisme, porque viste como la gente acá en Argentina es toda esquizofrénica y desdoblada, porque es Europa y el capitalismo acá, viste, no es Latinoamérica. Entonces, tengo mis sospechas de que Policía de Turing es gente que no ha encontrado cómo aunar sus prácticas con sus enunciados, y por ende, pero es solo un supuesto. ¿Quién más? Wow, me encantan todas sus suposiciones sobre alguien que hace memes. Voy a probar Pero sacarme los auriculares a ver cómo se escucha, porque me están diciendo acá que como uso auriculares no me escuchan en el vivo. A ver. ah, sí, qué verga, no lo tomé en cuenta, es cierto, porque el parlante evita que suene lo que yo hablo. No, pero ahí está. Ya. ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Está bien. Es mejor con el micrófono igual, ¿eh? Pero igual no quieren. Todo bien. Igual así nos dicen que desde el Facebook Live y desde el tercermundismo, así que es Ecuador en base a la cibernética, que todo está bien, así que perfecto. Todo. Si está bien en Ecuador, quiere decir que está muy bien. Todo el mundo. Bienvenido. Claro. Quiere decir que estamos en un estupendo momento. Increíble. Bueno, está bien, no pruebo más nada, no toco más nada y no pruebo más nada. Sí, sigamos participando de este como simulacro de ser profesionales, así que empezamos. Hola con todos, hola con todas, una vez más, esto es que es un espacio de neurosis interdisciplinar, que es como se le dice formalmente, o es como yo le digo. Mi nombre es Dani, hoy Mayra, al parecer. Le damos la bienvenida a Leo Silvestri, Leo Gómez, al parecer. Una vez más, gracias a Caipi Caipi. Qué gusto, pues, tenerles aquí. Primero, creo que mucha de la gente también que sintoniza esto, teniendo en cuenta que esto sintonizan 13 personas. No hace falta presentarte.
pero primero preguntarte cómo estás, si tú quieres presentarte de repente y hablamos hoy, ahorita, o que venga sobre el tema COVID. Porque No, parece no que importa. inevitablemente queremos en un rato. Yo no me presentaría porque no. La verdad, no tengo mucho para decir. ¿Y cómo estoy? Si mejora, para el culo. Si mejora. Nada, acá, encerrada, encerradísima. Adaptándome a mi nueva vida de clausura. De venir, Sor Juana. No es mal plan. Podría ser peor. Sí. Bueno, tampoco hermoso. Tampoco, no nos engañemos. Tampoco hermoso. Hermoso es fumar marihuana en una playa. No, pero es fumar marihuana en tu casa. Que también está bueno. Depende cómo sea tu casa. ¿Cómo es tu casa, Dani? Mi casa siempre es simulacro, como te digo, es que a veces tengo que venir a otros lugares porque no tengo como internet en la casa. Entonces, pero por suerte siempre sale bien. Y siempre estoy en casa de amigos como muy confiables. Y cierto, mi amiga como que me dio la bienvenida, está aquí dormida como un bulto frente a mí. Aguante Mayra. Mayra Moncayo, un aplauso para ella. Mayra que nos prestó el Zoom y la internet. Excelente. Le agradecemos para transmitir. Bueno, sí, creo que para no dar mucho más vuelta a esto, primero, bienvenida. Segundo, me parece curioso la invitación que hice y el tema que hice, porque para mí, y en serio lo digo como muy frontalmente, como para mí, Leonor Silvestri, ok, arroba Leonor Silvestri, ok, y su dinamismo a través de redes sociales desde pre-Instagram ha sido como cosas que yo veo que ahora se enaltecen, digamos, de ciertas figuras pop de la filosofía occidental, como por ejemplo este chico Ernesto Castro. Es como, qué innovador, él hace la historia de la filosofía por internet, pero es como que algo que veo que tú vienes haciendo como desde hace 1.000.000 de años, y eso para mí es por fama pura y dura, porque te has ganado una cierta fama, creo. Y creo que ese es un poco el tema de apertura de esto, ¿no? ¿Qué es la fama y qué roles puede hablar de la fama desde acá, desde la Via Yala, desde nosotras, como cuerpo runa, runa, ser humano, lo que sea? Eh, y nada, o sea, como siempre teniendo bien en cuenta esto, acá desde KP tratamos de esclarecer o plantear diálogos también, no necesariamente solo desde qué, pero sí desde KP en los cuales no se deje de lado la necesidad, pues, de, de sacarnos de esa comodidad, a veces, no necesariamente lingüística, pero sí de diálogo, como de tener que hablar solo como si fuéramos mestizas. Y de repente lo somos, pero como el ejercicio un poco es dar la inflexión de ese mestizaje. Y tomando en cuenta eso, me parece muy curioso hablar de lo que es la fama, porque es como la herencia colonial más pura y dura que vino después del extractivismo. Mira, lo primero que tengo para decirte, voy a citar para mí es un filósofo, pero es músico. Digo, para mí un filósofo como Cage o Cale, a ese nivel, ¿no? Como músicos que son filósofos argentinos, que se llama Daniel Melero y que una vez le preguntaron qué era la fama para él, y él dijo algo así como, la fama te la dan los otros, el éxito es propio, los exitosos no tenemos fans. Bueno, lo dijo hace bastantes años, no había tantas redes sociales y demás. De hecho, creo que fue pre-Facebook que dijo esto. Hoy lo modularía un poco, pero me parece que va por la línea de, bueno, a mí la fama no es algo que me interesa. De hecho, soy muy refractaria. Digo, quien me ha tratado en redes sociales sabe que más bien hago lo contrario de lo que conviene a una red social a todo nivel. O sea, las uso mal, por ende el algoritmo no me quiere. Y esto de hacer filosofía por YouTube tuvo que ver, históricamente hablando, cuando empecé con una suerte de bloqueo mediático que se hizo de cancelación sobre mi persona desde sí, podemos decir bastante tiempo. Yo lo puedo fechar, digamos, 2008, más o menos, días más, días menos, y se me ocurrió hacerlo como difusión. Y bueno, así empezó, o sea, ese era el único objetivo, difundir una serie de contenidos que de otras maneras no iban a ser difundidos porque, bueno, no hay tanto interés en lo que yo digo, pero hago todo lo posible, de hecho, ¿cómo decirte? Tengo más popularidad de la que me interesa tener y creo que ha sido un gran error en mi vida,
Digo, si tuviera tu edad, no estaría haciendo lo que vos estás haciendo. ¿Cuántos años crees que tengo yo? Tenés menos de 30. Obvio, sí. Ah, verga, la edad es menos de 30. Ya. Como si, me refiero, si volviera a ser una persona realmente joven, viviría oculta, tal cual Epicuro lo dijo y yo no lo escuché a tiempo. Sí, sabes que me parece curioso justo lo que dices porque es algo que más bien a la inversa yo he inflexionado, más bien me he propuesto y me he dado cuenta de que la vejez es algo que estoy dispuesto como a darle la bienvenida y ver que en ello viene como que una cierta carga como... Tengo re malas noticias, Dani, ¿eh? Oh, Estás en no, dime, Ecuador y yo quiero. estoy en Argentina, no llegamos, nos cagamos muriendo antes, sorry. Ay, todo es Ya un fue. simulacro. Pero igual está bien lo de darle la bienvenida a la vejez. A mí me hubiera encantado llegar, pero me parece que no va a poder ser. Besitos las quise. Es que poco, ¿no? A veces como, igual me parece curioso como poder anexar como esta idea necesaria como de trabajo en cualquiera de sus dimensiones con juventud, con ejercicio de juventud. Y es curioso porque al final a mí lo de la vejez me atrae por eso, porque es como ya fuck work, es el momento de ser vieja. La vejez, así como si lo seguimos a Deleuze en el ABC, en su antepenúltima entrevista publicada, la vejez a mí me parece una época maravillosa bajo ciertas circunstancias que no nos son dadas a todas. Justamente porque la vejez lo que te permite una suerte de... Te abandona el mundo y eso tiene una potencia. Es como ya no tenés que rendir cuentas, ya no tenés que explicarte, ya no tenés que... No sé cómo decirte. Hay una cierta arrogancia y soberbia en la vejez de haber llegado a un cierto lugar y entonces no tener que andar dando explicaciones acerca de lo que una hace o deja de hacer. Y por otro lado, yo siempre he relacionado la vejez con el abandono de ese gregarismo despótico propio de la sociabilidad envenenada, sobre todo en los lugares occidentales centrados. O sea, nuestras casas. Bueno, justo nuestras casas tal vez no, pero sí nuestros territorios, porque Eso. el territorio donde yo vivo no es mi casa, me encantaría que fuera, la mantendría mucho mejor, no la estaría prendiendo fuego. Para la gente que no sabe y cree que Argentina es Europa, lamento decirles que no, que eso es un blef, no le crean a la gente de Argentina. Hay 21 focos de incendio del tamaño de la ciudad de Buenos Aires, que no es exactamente una ciudad chica, no será San Pablo, pero no es una ciudad chica. Así que, bueno, digamos que lo primero que hago con mi casa es no prender fuego las plantas. Eso es como lo primero que pasa en mi casita chiquitita. Pero bueno, eso. Con las redes sociales, viste que ha habido me parece que vas por ese lado, ¿no? Ha habido una explosión de algo que ahora se llama influencers, ¿no? Y de gente que no tiene nada para hacer ni para decir, pero que producto de las redes ha proliferado. Yo lo veo más bien al revés. ¿Cómo? Es como más bien una cosa de... ¿Aló? Sí, Sí, sí. bueno. Hola. Sí, es un delay, sí. Sí, lo único que quería decir era como que, pues, es eso, ¿no? Como que la diferencia entre conocimiento e información es la misma entre que hay algo que decir y solo decirlo. Porque hay como esta costumbre, ¿no? Como muy, yo creo que es muy citadino, muy propio como de la dinámica como citadina y por ende la dinámica cibernética, que es la de en la ciudad se habla hasta por los codos y la gente no se responsabiliza de lo que dice. En esa línea, como creo que es bueno como introducir de repente el primer tópico propuesto, que es como el de la vida real y la digitalización y el apocalipsis, porque sí, en términos llanos y occidentales, como una tradición también heredada del fatalismo, así como, no sé, herencia cristiana, esto es un poco un tiempo apocalíptico, como de reformación, y de hecho mucha gente creyente, un poco mística, anda en ese vuelo, como, sí, Kali Yuga, pero lleva en el Kali Yuga 200 años. Y tal vez sí es el Kali Yuga, pero intensificado. Pero sí me parece curioso también la responsabilidad por sobre el discurso en cuanto a la vida real y la digitalización me parece curiosa porque existe Yo no una creo brecha en la material, ¿no? Que es la del acceso. responsabilidad, Dani, ¿eh? Tengo malas noticias. A mí Nietzsche me dijo que no tengo que creer en la responsabilidad, porque detrás de ese concepto está la deuda y la culpa, que son la misma palabra, y se encuentra el ser humano del resentimiento, se encuentra el sacerdote. Yo no creo en la responsabilidad. Claro, pero ¿no? Yo creo que porque el hecho de que hay una lectura apocalíptica, existe una cierta noción de responsabilidad que surge, al menos desde la voz populi, Ahora te muy entendí. evidente.
Sí, sí. Y a la final, de eso hablamos, ¿no? De gente que no tiene nada que decir, pero igual lo dice. Y literalmente por el hecho de toda esta mixtura entre vida real y digital, y que, que Sí. literalmente no están separadas. No sé tú qué piensas sobre esto, es como la forma de introducir ya los temas. Coincido, no está separada. En otro momento te hubiera dicho taxativamente que el adentro de la Matrix virtual no es el afuera. Hace 10 años no hubiera dudado y ya había internet y ya había Facebook y ya había alguna que otra red social y yo no hubiera dudado en decirte esto. Hoy no estoy tan segura, dado la molecularidad extrema y cibernética que adquirió el poder en los últimos tiempos. Nuestros Eh, túneles cristianos, pero no veo, ¿cómo decirte? Eh, sí creo que está bien esa lectura de un apocalipsis, hay un apocalipsis, solo que no va a terminar lo que creemos que va a terminar, claro, ¿no? o lo No, que no, podría haber terminado. Y es una época, a mí me parece una época espléndida, debo confesarlo. No se nota nada que yo creo esto, pero lo digo en serio, me parece una época fascinante, yo estoy fascinada, solo que loco, la pasás entiendo, muy mal. yo amo, o sea, yo amo, la he pasado hecho mierda, pero Exacto, ese es el es, problema que está teniendo el asunto, o sea, es una época maravillosa, así, al nivel de, no sé, periodo inquisitorial europeo, que me parece que es una época fantástica, o caída del Imperio Romano de Occidente. Épocas fascinantes, no sé, o Calígula, no sé, debe haber sido fascinante estar con Calígula alrededor. Pero bueno, complicado, como todos esos periodos, ¿no? Como una prefiere de repente otros. Así que me resulta fascinante, pero a un precio demasiado alto, y luego veo que en ese desdoblamiento hay gente atrozmente confundida. Me explico, o sea, hay gente, por lo menos lo que está pasando en el lugar donde yo estoy, que es Buenos Aires, hay gente que va a seguir con su vida que se parece a los años 90 y a la primera década del 2000, como si nada hubiera pasado, o sea, esa es su pretensión. claro, sacando Y luego banderas las redes orientales. sociales han mostrado, o la virtualidad, la cibernética, la sensu, no me estoy poniendo específica con ninguno de estos términos, ha demostrado su gran capacidad de atrapamiento. Es un gran aparato de captura molecular. O sea, no sirve lo más mínimo para vehiculizar discursos. Esto es un blef. O sea, me parece que en la época de los pasquines estaba mejor, suponte, y mucho más en la época de las sociedades orales primarias previo al gran encuentro con Occidente, ¿no? Se viralizaban, pese a lo que la gente cree, se viralizaban mejor ciertos discursos. Yo no soy como muy devota de la idea de que las redes sociales ayudan a viralizar. Lo que hacen es viralizar la captura. Y lo que la gente le está pasando es que está capturada, y en esa captura de las redes sociales y de tener un espacio para decir algo, no nos hemos dado cuenta, o al menos no todo el mundo, que todo lo que tiremos ahí va a ser capturado y reconducido. O sea, cuanto menos información pueda tener el algoritmo y esos espacios de la cibernética, mejor. Por supuesto, estoy diciendo todas cosas que yo no he hecho. O sea, me hago cargo en absoluto de mi total desacierto. Por eso te decía, como la verdad es que, bueno, desgraciadamente, como decía Celine, la experiencia es una lámpara que solamente ilumina a quien la lleva en la mano. Entonces, cada quien tendrá que hacer su propio recorrido y cometer sus propios errores, pero en fin, creo que Epicuro sigue teniendo razón desde el siglo IV a.C. hasta la actualidad. Hay que vivir oculta, porque todo lo que tiremos a ese lugar llamado Instagram, Facebook, Twitter, como le queramos decir, va a ser mucho más rápido de lo que suponemos, reconducido, recapturado y deglutido y vomitado de una manera, bueno, sin ninguna potencia, por decirlo de algún modo. Y es ahí donde está toda esta confusión y este disparate, que es como vivir en un gran escorzo, o como en un cuadro del Bosco, no sé cuál de las dos. Es muy lindo, solo que la pasás muy mal y tenés un montón de pánico todo el tiempo, pero es interesante. Pues, o sea, me parece muy, quiero tomar justo eso que tú mencionas, ¿no? Como del efecto que tiene de control a nivel molecular, justamente todo esto de la digitalidad, y más que nada en las condiciones de esto, de gestionar
gestionar la crisis pandémica, en particular. Claro, pero esto quería decir, no de control, yo sé que vos lo entendés como, me parece intuir que lo entendés como, porque hemos hablado de otras cosas, lo digo por la gente que nos está viendo, no de control como que alguien te para y te detiene de un avance, sino más bien como un agujero negro que te chupa, como una cuestión más bien del universo. Eso es lo que hace la cibernética en la actualidad, te chupa. Me parece hermoso porque es Sí. justo lo que yo quería mencionar con el segundo tema, ¿no? Esta idea de hablar de la hipótesis que tiene justamente las esferas cibernéticas y lo que esto hace, ¿no? A nivel de lo que entendemos como, principalmente en lo que yo veo ahora que alimenta más que nada los discursos de todos los putos influencers. Y eso es los discursos que tienen que... Me fascinan. Son hermosos los influencers. Yo te pasé una influencer que está en el ranking. Es maravillosa. Maravillosa. No me vas a decir que no. Es como la tele. ¿Cómo? A mí se me hace que es como una suerte de... Tienen la misma función que hace el Netflix con la pretensión artística audiovisual, pero a nivel del morbo televisivo. Sí, y política, porque ella utiliza todos los enunciados de un feminismo clásico, de un feminismo casi radfem, del empoderamiento femenino de la mujer, y es una bimbo que reivindica ser una bimbo, que es una empresaria que vende su ropa y sus cosméticos y sus cosas, y que además está diseñada molecular y genéticamente, y lo desarrolla y lo alienta, lo sostiene. Bueno, a su vez también tiene muchas pretensiones de corrección política. Yo estoy fascinada con la señora esa. Y por otro lado, no puedo dejar de pensar en un capítulo, bueno, ha habido gente muy, muy visionaria, muy visionaria en todo esto que decimos, como por ejemplo South Park, ¿no? Y yo cuando la veo no dejo de pensar que salió de la pantalla el personaje del capítulo ese que se llama Tonta, Puta y Malcriada, que es el capítulo de Paris Hilton. Bueno, y... El juego de video Tonta, Puta y Malcriada. ¿No lo viste? Te va a encantar. Yeah. Sí. Claro, sí lo vi. Bueno, a mí me hace acordar mucho a eso. A Tonta, Puta y Malcriada. Igual es curioso, ¿no? También existe una suerte, o sea, es lo que tú decías, existe una suerte de la tangente de corrección política y su particular avance en los últimos 20 años, así como, o sea, yo creo que en particular hay un auge de esto después de los 2010. Voy a decir algo que es muy, entre comillas, boomer o como le quieran decir, pero a mí sí me parece que de todas las décadas experimentadas, y eso que yo he experimentado muchas, evidentemente, pero definitivamente la de los 2010 es súper terrible, ¿no? Es como o sea, un poco aberrante en muchas cosas, en el sentido de que aberrante se entiende como, a mí me gusta la aberrante. El problema de esto es que mantiene, creo que lo que tú dices, o sea, como este efecto de aberración que se ha tenido a través de la corrección política hacia qué es y qué no es admisible, ha ido jugando más en las cartas del control. O sea, siempre a la par de esta noción del control, ¿no? Y para mí eso es como una definición de hipótesis. Yo creo que eso también pasa a nivel como académico tradi, como el mismo hecho de que todos los que enseñan filosofía estudian para ser profesores de filosofía o lo que sea. Y es como, ya lo saben, ya saben que piensan que para estudiar hay que endeudarse. Y es como un mindset, así como predeterminado a que sea así. En esa misma vía me parece curioso porque es también como extender el deseo a solamente esas nociones de oferta y demanda, porque siempre que hay control molecular hay oferta y demanda. Y eso ya deja de ser tan subjetivo porque pasa a ser como una participación como material, ¿no? Así como en la bimbofication ha pasado esto de que, digamos, Paris Hilton tenía un prejuicio enorme, digamos, desde los sectores más conservadores gringos y blancos, por cosas como broncearse, y por broncearse con polvo y cosas así. Pero ahora es más bien como el discurso opuesto, ¿no? Como cosas que dice Camille Paglia y eso, como ahora más bien el cuerpo como que alterado termina siendo como una suerte de dadivosidad a lo humano, o sea, ya no es como, o sea, no sé, se me hace como que la idea de corrección política juega mucho un rol fundamental en esta hipótesis que se tiene dentro de participar de la digitalidad y de la imagen, porque en la sociedad de la imagen es terrible no hablar
de fama. Yo creo que ahora la gente se postula, aquí en Ecuador pasa, está pasando ahorita. Hay gente que se postula a la presidencia porque hicieron un hit en el 2001 de pop. Y son candidaturas que se aprueban. O sea, es sorprendente ver cómo ese simulacro democrático que se quiebra en Estados Unidos aparentemente ahorita y por el cual todos están como eso, remitiendo a una suerte de apocalipsis. Así es como un... Se cortó. Se quedó congelado. Dani. ¿Ustedes están ahí? ¿Me escuchan? Sí, nosotros sí estamos acá. Creo que la Es Dani Dani, está. ¿no? Es la Ajá. internet de Dani. Ajá, está re intermitente. Pero espera, le voy a Sí. escribir. ¿Volverá? Si no, canto una canción. Volverá. ¿Esa cuál es? No la conozco. La de volverá. Ahí está, Ahí sorry, está. adiós. Ya, bueno, yo estoy un poco grifa y supongo que tú también, pero no sé si recuerdas en qué parte me quedé. Sí, más o menos, porque decís muchas cosas y muy rápido. Yo manejo otros tiempos. Ya, pero bueno, Algo retengo. sí. O sea, lo único que quería concluir es como, ¿hasta qué punto hablar de política y arte no es más que un sinónimo de oferta y demanda en medio de esas plataformas? Por lo que tú dices, existe una suerte Yo de... diría que en cualquier contexto y bajo cualquier circunstancia eso es así, desde que el siglo XX y su continuación. Yo no veo a este siglo como otro siglo, es una continuación del siglo XX, seguimos bajo el capitalismo, crea lo que crea la gente. Con lo cual a mí no me molesta que haya presidentes poco preparados, me sigue molestando que haya presidentes. Me parece que estamos trabajando con un paradigma que es, además de europeo, hay que decirlo, la pelea entre el bien y el mal, derecha, izquierda y y el parlamento y todo eso, que ha probado sus fallas, sus deficiencias y sus límites, y que ya no hace falta seguir enunciándolo porque la evidencia está explícita, que no tienen ni idea, hayan estudiado donde hayan estudiado y lo que hayan estudiado. O sea, no, no es porque... No es porque ser influencer de Instagram te permita ser presidente, que tampoco es tan literal, pero suponte que fuera así, y que no tuvieras una preparación política del estilo de lo que se creía al finales del siglo del XIX o principios del XX, que me molesta. Lo que me molesta es que sigamos insistiendo con estas categorías políticas. Entonces yo no creo que es de ahora, yo creo que hace rato que esto está así. Hace rato. Hace rato, digo, no sé, Primera Guerra, Segunda Guerra. Como no... No, estoy full de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Es como, bueno, hay un tipo igual, súper blanco, que habla de esto, pero lo rescato, es chino, se llama Yu Kui, no sé si lo pillas. No. Bueno, este ¿Quién? man tiene unos... Yu Tal vez es Kui. el Byung Chul Han, ese, el norcoreano, no, otro. No, aquí está cancelado Byung-Chul Han, no mentira. Ah, ¿por qué está cancelado? Contame. No, es un chiste. Nosotros no hacemos eso, no tenemos tiempo para eso. No, claro, ustedes se están muriendo y se dan cuenta. Acá también la gente se está muriendo, ¿eh? Está compitiendo por los primeros puestos, pasamos a cuarto de final. Vamos a llegar. Yo le tengo mucha fe a Argentina que llega a la final. Pasa el fútbol europeo, por supuesto. Sí, estamos cuartas en contagios. Hermoso. Hermoso. Es que Así que como yo le tengo mucha fe. ¿Cómo? Como el fútbol televisado, la pandemia no puede parar, no puede, es imposible. No, ahora vuelve el fútbol, por supuesto, ahora vuelve el fútbol, cualquier coincidencia. No. Pero bueno, eso. Sí. Justo, me parece muy pertinente como traer a colación también lo de esto. Más lo que yo decía de este candidato no es tanto por su preparación académica, antes que por el hecho de los motivos mediante los cuales funciona una candidatura. Es justo por lo que tú dices, ¿no? El tema presidencialista ya, en mi opinión, yo creo que eso se entiende incluso como poca lectura como asistencialista que se tiene de los derechos humanos, esa necesidad de querer rescatar eso, como el simulacro de los últimos 100 años, porque lo único que nos ha heredado los últimos 100 años, 1920, 2020, son dos cosas, globalización y crisis, que son como sinónimas, ¿no? También.
Entonces, como que en esa, es lo que dice... La globalización empezó antes, desgraciadamente. Y la crisis siempre está. El problema no es que haya crisis, el problema es la gestión imperial de la crisis en su forma molecular. Y la globalización, si querés mi opinión, empieza con Cristóbal Colón. Es con el gran encuentro, el famoso gran encuentro con Occidente, entre muchas comillas, que tanto estos territorios como otros sures económicos, África, sudeste asiático, incorporan tecnologías políticas, formas de vida, tipos de alimentación, maneras de verse, de pensar que son ajenas al desarrollo de sus culturas y sus civilizaciones, y se producen ciertos injertos que pueden ser muy interesantes a nivel análisis, pero que bueno, dan los resultados que dan. No se trata de tener una democracia tal cual la tiene el imperio, suponte, Francia. El presidente francés parece ser un presidente que le responde a la voluntad popular. Le prenden fuego a un patrullero y Macron recula. Bueno, acá se puede hacer cualquier cosa, o sea, vos puedes acá matar pibes, desaparecerlo, no pasa nada. ¿Entendés? Entonces, no se trata de que que acá haya lo que hay en Francia, se trata de que pasemos otra cosa finalmente, porque otra parte del mundo, mientras seguimos bajo estas ideas de democracias parlamentarias tal cual se pensaron con la Revolución Francesa para acá, la Matrix está haciendo otra cosa. Claramente. Leyó los mismos libros, o sea, la Matrix, quienes programan ese algoritmo recibieron la misma capacitación filosófica que recibiste vos o yo, por decirlo de algún modo. Es muy evidente eso. Quienes crean este tipo de cuestiones han leído el Antiedipo, han leído Mil Mesetas. Se nota ahora se nota más, de hecho, que cuando fueron escritos. Entonces, ¿qué decirte? Sí, o sea, como... No, sí, yo comparto aquí en que, o sea, valga la pena, lo hemos visto mucho en muchos diálogos, pero abajo con el proceso democrático, abajo con la democracia representativa, ya basta, qué pereza. En serio, qué pereza estar socavando como que esos modelos, o sea, en principio como activistas jamás va a poder, la necesidad de querer como emular algo para hacer algo, qué pereza, por Dios, como si no tuviéramos problemas reales que tener aquí en este suelo, en la Yala, como si no tuviéramos dinámicas reales con las cuales convivimos ya, al menos acá, como estando en la zona andina, es más evidente, y en lo personal, o sea, desde mi experiencia como que, como humana, sí, yo sí me identifico como runa, como alguien de ese territorio, y entiendo, o sea, como ya es un poco redundante el estar esperando como este ejercicio de legitimidad. Siempre socavando esto, ¿no? Porque al final, yo creo que en el mismo saco de hablar de política, arte, oferta y demanda, entra esta idea de que toda demanda por un sistema sigue siendo una demanda por legitimidad, ¿no? Y es complicado cuando hablamos ya de sistemas sanitarios o de sistemas digitales. O sea, por eso puse ese tema, sistemas sanitarios, sistemas digitales, ¿para qué y para quién? Porque yo creo que fácilmente eso se asimila por esta misma lógica, la misma lógica algorítmica de autoproducción, o sea, de maximización. Que es un poco como funciona el capital, ¿no? O sea, sí, y el triage, ¿no? El triage ya estaba funcionando. Esa idea de seleccionar quiénes pueden continuar, quiénes tienen vidas legítimas frente a quienes no. O sea, ya funcionaba de otras formas. Porque, insisto, me parece que no hemos salido de la tesis del poder productivo, de que el poder produce efectos, más que reprime individuos. O más bien, reprimiendo cuerpos, produce sujetos. Ahora sujetos a una Matrix, pero... Y luego a mí me interesan más, como creo que ya sabes, lo que tiene que ver con lo que dejó Foucault, el último Foucault, las formas de gobierno, las formas que van adquiriendo, las formas de gobernar sobre otras personas, que van adquiriendo nuevas maneras de desplegarse, mucho más que el tema económico. Yo creo que el capitalismo es sobre todo un sistema político, más que un sistema económico. Como sistema económico sigue siendo trueque. Esto es la gente que merch del bien no termina nunca de entender, que el trueque son protoformas de capitalismo. Es capitalismo en un estado menos desarrollado, pero es capitalismo. La idea de que a un objeto se le puede otorgar un valor equivalente para intercambiarlo.
Entonces seguimos en esa forma económica. Por supuesto, mediante la incorporación de una serie de dispositivos. A mí no me parece que ya tenga sentido hablar de arte siquiera. No sin un contexto. A veces me gustan cosas, hechos que podríamos decir artísticos, por decirlo de algún modo, pero me parece que no vale ni la pena ya a esta altura. Es una pérdida de tiempo, habiendo otras cosas más interesantes. O que a mí me interesan más. Es algo que está completamente reterritorializado, o sea, por completo, por entero. No, como el campo que se empieza a desarrollar a partir de los 90 y que el esplendor, su cenit, igual puede subir, todavía puede subir, pero que ha alcanzado una cúspide muy alta, una cumbre muy alta, que es el tema del influencer. En los 90 se llamaba activista. No vas a encontrar influencers que no sean activistas. Los influencers son todos activistas. Todos. Contra la E y el lenguaje inclusivo, quiero decirte que en Argentina hay un presidente que habla con la E. Como yo soy punk y me gustan los Dead Kennedys, yo no voy a hablar como habla un presidente. O sea, no puedo evitarlo, como más fuerte que yo, ¿entendés? Como si el presidente habla con E, bueno, hay que hablar, bueno, ya fue, ¿entendés? Como, ya está. El presidente dijo por dónde no hay que ir. Pero bueno, sé que no está pasando eso en todo el mundo, no todos los presidentes, nosotros, porque acá tenemos un presidente muy progre, según Bolsonaro. Yo no sé por qué no se juntan a comer, yo los veo tan parecidos en ciertas cosas. Sí se han de juntar a comer, pero en secreto. Yo creo que se juntan sus asesores. Se juntan sus asesores. Sus asesores o se juntan los empresarios que luego financian sus campañas para posicionarlos donde están, porque ¿quién financia una campaña parlamentaria, no? Es tan autoevidente que yo no sé por qué la gente sigue ahí, en ese paradigma. Es lo mismo con el trabajo, ¿no? Es lo mismo que como decir, bueno, me adscribo automáticamente a someterme a la telemática y a cachar que de repente, como aquí en Ecuador, puedo pasar que mi jornada laboral se vuelva de 12 horas y no digo nada, y que venga sin lubricante. Entonces, como, creo que o sea, yo adjudicaría como lo mismo que tú dices a este paradigma, ¿no? Yo no sé por qué la gente sigue atorada en este casenterismo, o sea, ahora ya decirle así. No obstante, esta pregunta que nos estamos haciendo es una pregunta histórica de la filosofía, no es nueva. Lo cual a mí me da para pensar que hay como una... ¿Cómo decirte? Creo que el otro día te lo decía así de manera informal, como todo periodo tiende a pensar que el propio es el más catastrófico. Obvio, sí, sí. Estoy de acuerdo. En Spinoza está esa pregunta de por qué el ser humano desea su propio sometimiento, y te la vas a encontrar en de Lavoisier, te la vas a encontrar luego en Wilhelm Reich, o sea, la gente la filosofía se ha preguntado eso. La filosofía como institución europea y bla, bla, bla. Entonces, sí, como que no es nuevo, no es nuevo. Los lugares donde esto no ha funcionado, o no ha funcionado... Yo nunca pensé que íbamos a experimentar, no obstante, un periodo de tanto sometimiento voluntario, ¿viste? De infinito sometimiento voluntario, esto que vos decías, como bueno, ok, todo el mundo tuvo un devenir call center, y nadie va a pensar ni siquiera estrategias para destrabajar, al decir de Valery Solanas en el manifiesto SCUM. O sea, bueno, trabajar mal, destrabajar, nada, ni eso vamos a pensar, ni estrategias de destrabajo. O sea, sencillamente se aceptan esas condiciones y listo. Bueno, nunca pensé. Pero también es cierto que hace rato que esto ocurre sobre la faz de este planeta. Es justo la pregunta como, o sea, por traducirlo así como en términos de gente que discute esto en universidades como, no sé, como, ¿cómo se llama esta universidad pública en Buenos Aires donde sale un montón de psicoanalistas? La UBA, la Universidad de Buenos Aires. Como, lo que voy a decir es ese tipo de cosas. Es una gran definición. Esto que vos dijiste de la UBA es una gran definición de la UBA. Te diría, es una gran definición de la UBA para cualquier carrera. La UBA forma psicoanalistas. ¿Qué es un psicoanalista? Es una persona que interpreta desde paradigmas universales.
desde significancias, o sea, y reterritorializa cualquier tipo de cosmovisión propia o singularidad, la reterritorializa a un nivel edípico, familiarista, cuando la familia nuclear occidental son 4 barrios de Buenos Aires, o sea, te lo digo ya. O sea, no alcanza ni siquiera la Argentina, o sea, son 4 barrios en Buenos Aires. Fuera de esos 4 barrios no estaría funcionando, dada la pobreza. No me lo invento yo, vamos a dar cifras oficiales para que nadie diga que estoy contra el gobierno. Estas son las cifras oficiales, 40% de pobreza de gente que vive bajo el límite, bajo la línea. Es el doble. Ponele que no, vamos a concedérselo. Es un montón igual, ¿entendés? Yo también creo como vos, que si tiran 40 es porque debe ser 80, pero de todas maneras 40 es un montón, con 40 no se puede vivir, o sea, con un 40% de la gente que vive acá bajo la línea de la pobreza, entonces ¿por qué siguen hablando de cosas como interpretar desde el Edipo? Bueno, eso es lo que hace la UBA. No solamente eso, y me quedé con una cosa que decías de las universidades. Nuevamente, desde que las universidades han sido inventadas, hay líneas de fuga de ellas. Tampoco es nuevo. Lo que no ha habido nunca es lo contrario. Lo que no ha habido nunca es un deseo tan ansioso de querer pertenecer a ciertas castas. De endeudarse. En Argentina hay otro fenómeno. En Argentina no te podés endeudar para estudiar. O tenés el dinero para una universidad privada o tenés el dinero para una universidad pública. Yo lo extendería. A la universidad solamente va la gente que tiene la capacidad de deuda. La capacidad de deuda está dada dentro de una clase social que es la clase media asalariada. Yo creo que en la Argentina a la universidad van las castas sacerdotales. Y no se ha dado cuenta porque tiene una pretensión de gratuito. No es gratuita. ¿Por qué no es gratuita? Porque para que fuera gratuita debería darte, por ejemplo, los libros con los que tenés que estudiar. Y eso no hay en la UBA. Y no hay en ninguna universidad regional. O sea, no es que no hay en la de Buenos Aires. Por ende, aunque no tengas que pagar para ingresar, si tenés que comprarte todos los libros, quiere decir que tenés un montón de dinero, porque en ninguna parte del mundo todos los estudiantes se compran todos los libros de la cursada. Yo me lo tuve que comprar entero. Así nace la biblioteca que sale en los videos. Esa biblioteca es producto de estudiar letras en una universidad sin libros, que paró de comprar libros en la década del 60. Pensá que yo estudié en la década del 90. Por ende, hacía 30 años o más que no compraba libros. Claro, imagínate estudiar letras sin libros. ¿Cómo haces? No podés. Muy bien, entonces... Pero eso hacen ahora, estudian letras sin libros y con iPad. Bueno, ahora se estudia todo sin leer. Por lo menos acá te venden cursos que no necesitas, te lo dicen así, lecturas transversales. Podés leer transversalmente un texto, que es no leerlo. Magia publicitaria. Yo tengo la opinión de que la publicidad funciona como witchcraft. O sea, para mí es mucha magia. Y tiene que ver con eso. Por eso también decía, el problema no es tanto la crisis, sino su administración. Crisis ha habido. No es nuevo, pero bueno, qué sé yo. Los griegos te importaban una divinidad de Asia Menor, si le fallaba el numen. Se importaban un dios y ya está. Y punto. Y así se soluciona la crisis de la presencia. Sí. Ahora te la gestionan la crisis. Y entonces se va. No solo la gestionan, como son muy hábiles en la gestión de la crisis, la hacen proliferar. Si no, no tiene sentido lo que están... No tiene sentido, no es que no sean capaces. Está hecho así. Claro. Así es mucho funciona. más como conseguirte tu demiurgo personal. Es muy poco. Así funciona, pero bueno. Yo quería resaltar, ya que nos fuimos mucho en banda, porque el poder de la mota, quería decir como un poco esto, ¿no? Esto de lo único que la digitalidad democratizó es nuestra capacidad de devenir Paris Hilton. Y pienso en esto que decíamos, ¿no? Como esta discusión que se tiene sobre el cambio de paradigma es algo eterno en la filosofía occidental, por así decirlo, en la filosofía como una suerte de parámetro de pensamiento global, que sostiene la academia, que sostiene la política, y en su momento yo creo que también entra esta discusión, no te iba a decir que podría ser típica de la UBA, que es como la discusión del realismo filosófico, ¿no? La discusión de la ontología y la epistemología. ¿Existe una realidad por fuera de nosotros y existe o no, cómo la comprendemos? Eso hasta ahora se viene arrastrando y a mí me parece como curioso, por ejemplo en Argentina, ¿no? Me parece muy cague, a mí me da mucho chiste ver cómo en Argentina se heredan
las, las nuevas corrientes filosóficas como occidentales como si fueran música pop, como esto del aceleracionismo. De repente... Eso tiene que ver con estrategias de marketing de grupos editoriales subvencionados por embajadas europeas, sin citar ningún nombre, porque acá también la gente lo que le gusta mucho es la denuncia y la persecución. Pero ya hablamos de esa editorial es aquí varias eso, no es veces. ni siquiera una herencia, es mucho más chato que eso. No tienen tanto poder, no es ni siquiera que se sientan que están heredando una corriente filosófica que viene de algún lado. Por supuesto, a mí me parece una soberbia, como dice bien el Comité Invisible, a mí me parece de una soberbia disparatada creerse un tiempo geológico, devenir era geológica, ¿no? Devenir antropoceno. Además de que me parece que los órdenes mayores no tienen devenir, por eso tampoco existe la posibilidad. Es peor que lo único que te den, ni siquiera es la democratización de un devenir Paris Hilton. Primero porque no se puede devenir Paris Hilton, se nace Paris Hilton, no se llega a hacerlo. Esto para empezar. O sea, Paris Hilton es Paris Hilton porque a Mirna, todavía no lo descubrió, pero a Mirna, que a quien seguimos vos y yo, no es Paris Hilton, no lo va a hacer nunca porque no es la heredera de los hoteles Hilton. Esto como para empezar. Lo que ha democratizado es la captura. Democratizado, la viralizó. La viralizó. El Bisú. ¿Cómo? Sí, o sea, a mí me parece que es como eso, ¿no? O sea, una característica inherente de cualquier proceso transaccional, bajo las condiciones como contemporáneas del capital, de tecnocapital, como se le quiera decir, tardocapital, o más, o ¿cómo se llama esto? Todos los capitalismos con prefijos, está este vuelo, ¿no? Como de, solo se contempla a nivel de pura imaginería. O sea, mientras se mantenga como que la apariencia, y eso puede incluso leerse en términos como materiales, ¿no? De repente sales en un video con algo puesto, porque es así de simple, como sales en un video con algo puesto y ya participas como quieres ser embajador de marca o cosas así. Entonces, a mí me parece que es, o sea, en términos como... Vuelvo a lo primero, la primera pregunta, que me preguntaste por la fama y yo te contesté con el éxito. Para mí el éxito es que eso no te pase. El éxito es que no te puedan leer. Sí, ya, es obvio. Que no te puedan recapturar, o que eso se ralentice, que en un momento de mucha aceleración eso se ralentice, que eso vaya más lento. Si bien todo va a ser capturado, todo va a ser reterritorializado, que se ralentice, que sea lo más lento posible, que demore. Eso es el éxito. Eso es una linda definición de éxito, y que la gente no comprenda. Por ende, no comprenda el algoritmo. Porque yo no creo que el algoritmo tenga, si bien tiene una vida independiente, finalmente es el deseo de la gente, no es una imposición a la gente. Claro, por eso insisto en esta cuestión de que sí está más intensificado, sí cambió de velocidades, sí cambió, y también una debería ya cambiar, dejar de hablar de cuerpo y empezar a hablar de intensidades de una vez por todas, porque estamos más desmaterializadas que nunca. No obstante, no cambiaron las máquinas que lo producen. No cambiaron en términos de, se molecularizaron, pero se manejan dentro del mismo paradigma, el paradigma del bien, el paradigma de la justicia, el paradigma del castigo, esos paradigmas. Y sí, lo que sigue siendo capturado sin precedentes, esto sí no tiene parangón con ningún otro momento, es la captura de los antagonismos, de que finalmente se liberen las fuerzas que se tengan que liberar y que pase lo que tenga que pasar. Que la gente esté a la espera de que los gobiernos, que son responsables, ya para usar un término que dijimos que no íbamos a usar, pero para usarlo, o sea, son los productores de todo esto, luego lo solucionen. El nivel de demencia que tiene Argentina llega hasta estos lugares donde quienes son antigobierno le demandan al gobierno. Pero si sos antigobierno y lo estás acusando de no saber hacer nada, cosa con la que yo concuerdo, ¿cómo entonces luego le vas a demandar que sepa hacerlo? Y cuando están cantadas las movidas, porque ¿qué le sirve mejor al nuevo modelo agroexportador que se cierne sobre Argentina que una pandemia? Digo, si hay que hacer desaparecer lo poco que quedaba de naturaleza, ¿qué mejor que una pandemia?
la gente arriesga la vida. Esto es lo que descoloca, por lo menos lo que a mí me descoloca de esta región. La gente arriesga la vida por, entre muchas comillas, sus reivindicaciones, lo que cree, sus deseos, sus derechos. Pero son anticuarentena, por ejemplo, o son pro naturaleza peticionar ante las autoridades. Sí, claro. Eso pasa acá también, o sea, como, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Y es algo que yo o sea, se me hace a mí a veces como en este tipo de conversaciones de que como ser mucho más prudente y no estarme con las arrogancias de decir solo lo que pienso. Entonces, más bien lo que voy a decir ahorita es más bien como lo siento, porque en realidad son cosas que siento acá. No digas cosas que luego te vayan a judicializar por haberlas dicho. Ese es mi consejo. Es de camuflar también lo que quería decir. Por supuesto, se puede decir con metáforas, se puede hablar de otra manera, se puede citar otros. Lo hago yo, mirá, para mostrártelo. Una puede bien remitir a Minneapolis. Minneapolis, mirá lo que te digo, ¿entendés? Minneapolis. Minneapolis acaba de financiar su policía. Comparado con Argentina o Chile, que piden otra, y creen que en Argentina ya que la gente cree que tiene otra. Eve de Bonafini de Madres de Plaza de Mayo, hablando de derechos humanos, habló al principio de esta gestión gubernamental como que tenemos una nueva policía que ya desapareció una cantidad sin precedentes de personas, entre ellos a Facundo Castro. Bueno, entonces, Minneapolis ha financiado a su policía, digo, ya ves. En otros lados están pasando otras cosas. Hasta donde tengo entendido, Estados Unidos es Occidente. O sea, no es que estoy hablando de lo que pasa, no sé, en el Kurdistán, como le gusta a la fachogresía. Estoy hablando de lo que pasa en Estados Unidos, en un lugar como Minneapolis. O sea... Como lugar que pueden ser jóvenes aquí. Sí, que es la cuna que hace Minneapolis. ¿Fabrica coches? Sí. La cuna de las fábricas de coches de Ford que hay en Minneapolis. Digo, no estoy citando California, la costa oeste, Nueva York, ¿entendés? Silicon Valley, no, son carros, sí. Claro, ¿entendés? Como... Y ahí se diferenció la policía, lo cual me parece como de minimísima, lo mínimo, ¿no? Como si vamos a exponer el cuerpo, si vamos, ya que le gusta a la gente, si una va a evitar esa intensidad y va a exponer el cuerpo, que sea para una buena causa. Sí, pero me pongo a pensar y digo, digamos, por hacer un contraste más con la región de acá, es como en Colombia hablar de desfinanciar la policía, no sé qué tan complicado o simple o axiomático o vertical sea en un narcoestado. Es lo que más pienso a veces, porque en realidad... ¿Estados que no sean narcos? Perdón. Corrijo, por usar metáforas mariconas. Es un narcoestado top. ¿Un estado qué? Como narcoestado top, no es tan bottom, es más top. No sé si funciona la metáfora. No sé si la entiendo en realidad, porque no sé qué es un... Para mí todos los Colombia estados hacen eso, ¿no? es un narcoestado bastante como abiertamente macho protagónico del juego. ¿Y cuál no? ¿Vos dirías que el de Ecuador no? Sí, el de Ecuador no. Aquí somos como ese perrito que te da ansiedad todo, igualito. Y Colombia es un perro mamadísimo. Bueno, tendrá que ver con otras cosas, con el PBI, no sé, pero... Sí, y como que estamos dolarizados, pues acá Ecuador está dolarizado, lo cual ya cambia las reglas como un poco de variabilidad económica y todo eso, ¿no? Perdón, pero ¿cómo se llama la moneda de Colombia? ¿Cómo se llama Colombia? ¿Por qué se llama Colombia? Porque creo que toda esta zona era por este señor blanco, Simón Bolívar, que le puso toda la Gran Colombia, pero la central estaba en Santander. ¿Pero de dónde deriva la palabra? No tengo idea de dónde deriva la palabra. ¿De dónde va a derivar? Colombia. ¿Bien? Sí. Entonces, yo no veo la diferencia. La globalización hace rato que está inventada. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Aimé Césaire en el discurso sobre el colonialismo. Sí, sí. No lo digo yo. Hace muchos años que se viene diciendo. Entonces, ¿qué región de esto que quienes quieren centralizar y unificar, tomando un vocablo que no podrían ni definir ni describir y ni han entrado en contacto con la población que lo creó, Abya Yala? ¿Qué región de Abya Yala no está al servicio del deseo de
un capital transnacional y global y sus formas políticas. ¿Hay alguno que se pueda parar de manos frente? No, que yo sepa no. Sobre todo no en esto que llamamos Mercosur. Sí, sí. No, igual está también todo esto, ¿no? Como podrías plantear un escenario en el cual exista toda esta alternativa que tú mencionabas, ¿no? Como de esos universalismos más tendenciales, como de ser ecologista o de abogar por derechos humanos o de ser así como todo esto, por derechos. Eh, es curioso porque a veces eso terminan siendo reclamos como de empoderamiento sobre una tierra que ya está capitalizada. O sea, que es reclamar una tierra que ya está dividida y que ya está capitalizada. O sea, es interesante porque Lo supuestamente digo no. así, lo digo así, lo digo de esta manera. Si una no se va a defender a esta altura de lo que nos están haciendo, si una no se va a defender, pues entonces tiene que estar viendo a dónde va a huir. Claro. El seguir pidiendo piedad no está dando resultados. Ya pedimos todo. ¿Qué es lo que viene para citar a Vicente Luis? ¿Qué es lo que queda? Luego pediremos perdón porque no hemos muerto. Porque piedad ya hemos pedido. Entonces, me parece que está tan grueso el ataque, que deberíamos estar pensando otras cosas. Y es evidente que, no sé, hace 2 días llovió en la provincia, una de las provincias más afectadas por los incendios, Córdoba. Y la gente enigmáticamente le cree a los medios masivos de desinformación y al gobierno regional, provincial, que dice, ¿se acabaron los incendios? ¿Cómo se acabaron los incendios? ¿Solo porque llovió un poco? Bueno, en fin. Me cuesta comparar países más, me cuesta hacer esa comparación dentro de estos territorios. No sé cómo decirte, me cuesta. Como, creo que todos nuestros, creo que narco y Estado viene junto. Y creo que como no terminó el periodo colonial, solo adquiere, la gente cree que el periodo colonial es el siglo XIX en estas Sí, regiones. no, No, obvio, sigue. he terminado. O sea, aquí en Quito No, salen a la calle como hispanistas en el 2020. ¿En qué año estamos? sí, claro. ¿En qué siglo estamos? Pachacuti puro y duro. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, con la lectura de que, o sea, literal acá los territorios, y eso ni siquiera lo digo como, digamos, algo aprehendido, sino como es algo que yo he vivido. Yo he estado como que ahí, he sentido eso, he participado en toda esa mierda, y estamos en medio de un pachacútico, o sea, es evidente, como acá la tierra late, la llanta se siente como latencia frente a este tipo de cosas, y si una no se avispa, no se despabila frente a ello, el pasado viene y solo te come, y es imposible como pensar que hay alternativas que crear, porque solo se está repitiendo. O sea, vuelvo a lo que decía, ¿no? Como es curioso que globalización cada vez más es sinónimo de hermetismo y de hipóstasis, sin embargo la gente nunca ha estado más expuesta voluntariamente, al menos en la esfera citadina, la gente nunca ha estado más expuesta y quieren, les gusta, desean esto, es libidinal. Sí, sí. Y en otras zonas no tan citadinas aspiran a esa urbanización. No sé, en Argentina hay pueblos con 5.000 habitantes, pueblos con 5.000 habitantes que han hecho marchas anti-cuarentena. Digo, 5.000 habitantes es un pueblo para el tipo de ciudades que tenemos en Argentina, y con 5.000 habitantes sin demasiado esfuerzo no te cruzas con nadie. O sea, no hay que hacer mucho esfuerzo para no estar, o sea, en Buenos Aires tendrías que hacer un esfuerzo tremendo para salir a la calle y poder mantener la distancia social. Sencillamente no se puede hacer por el nivel de sobrepoblación que hay y por el diseño que tiene la ciudad. Las calles no tienen ese tamaño, las veredas, las aceras no tienen ese tamaño como para poder desplazarse. Entonces, no lo sé de dónde, cómo es que se producen esos deseos. O bueno, sí, digamos que sí, lo intuyo, puedo comprender. Tiempos disparatados, ciertamente. Volviendo a esta cuestión del arte que vos mencionabas antes, pensaba un paralelismo, lo estoy pensando en voz alta, así que puede fallar, como dice la gente que hace magia en los canales de televisión. Pensaba en esto que vos te preguntabas, si decir arte no es decir mercado y capitalismo o algo por el estilo, era, ¿no?, la pregunta. Y yo te decía que me parecía que no tenía ya sentido. Lo que sí me parece que tiene ya sentido, o que está cobrando un nuevo sentido, pero por supuesto nadie le va a poner el cascabel al gato, y quien le ponga el cascabel al gato se va a quedar afuera de ciertas cuestiones, es plantear como la politización o la pretensión revolucionaria
extrínseca a la esfera artística. Está todo bien con pintar monumentos, pero en otros lados, y vuelvo a citar Estados Unidos, los han tirado. Y no es que yo sea amiga de Estados Unidos, por el contrario, pero lo pongo de ejemplo, como diciendo, ¿no será que hay una confusión entre las implicancias de tirar abajo un monumento de un conquistador, un esclavista, e ir a pintarlo? No, yo sí tengo una cierta opinión, digamos, podría ser disyuntiva frente a lo que vos dices. Claro, porque vos pintaste el monumento. No. No me refiero al monumento este en particular, me refiero, vos estás en el bando de los que cree que pintar monumentos es... No, ni siquiera, o sea, verás, No, yo creo que siempre eso es Duchamp, ya se hizo, ¿entendés? Pero Duchamp cuando lo hizo no creyó que estaba haciendo la revolución anticapitalista. No, Pensó para que nada. estaba mostrando el sinsentido de un museo, le estaba devolviendo al museo lo que el museo es, un disparate, pues entonces ponemos un mingitorio. No, o sea, si voy a poner como mi posición, digamos, muy particular, por Dios, o sea, ya hace rato debimos haber votado esas cosas, ya hace rato debimos haber castrado a la mitad de la clase política del Ecuador, no sé, matándole los hijos o botándoles bombas, o haciendo Ese cosas es el así. tipo de cosas que no se pueden decir en redes sociales y que yo te sugiero que no las digas. No, sí, todo bien, o sea, un secreto, todo esto está codificado de alguna u otra forma y pronto va a desaparecer, así que estamos seguras, estamos seguras. Y a pesar de estar en Facebook, eso, o sea, a mí como alguien menor de 30, puedo al menos tener la seguridad de que tengo nociones de privacidad cibernética, así que estoy aquí siendo Mayra Moncayo, por siempre. Entonces, Bueno, o sea, en yo sí Argentina pienso funcionaría. sí, lo que pienso es lo siguiente, ¿no? En cuanto a lo de votar monumentos, claro, en Estados Unidos no hacen eso porque en el momento en el que haya una muerte más televisada por CNN, evidentemente, de alguien mientras votan el monumento, la pantomima progresista de Estados Unidos se cae, que en este caso progresista es sinónimo de todo el simulacro parlamentario que sostiene ese país también. Todo el simulacro de los colegios electorales que sostiene ese país. Acá, evidentemente, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la caída del monumento que iba a ser recientemente, hace un par de semanas, esta semana, el 12, en el Día de la Raza, aquí en Ecuador, con la Isabel la Católica, literalmente cayó un trucutú, una cosa enorme en la cual 6 horas después se emitió una denuncia a un dirigente indígena como la supuesta cabeza y cerebro de esto. Entonces, ¿en qué año estamos? ¿Con qué recursos estamos? ¿Quién está respaldando a quién? Los mismos hispanistas se van a chupar birra en el bar del frente de la Isabel la Católica y cuelgan sus banderas. O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué siglo estoy? O sea, a veces incluso pienso como en este argumento eugenésico y academicista de, por Dios, lean un libro o algo así, no sé, así como dejen de ver esos memes hispanistas y libertarios y creer que están informados para salir a hacer violencia. Porque los policías ya sabemos de qué lado están. O sea, creo que pasa eso, ¿no? Aquí, y evidentemente, el momento en el que tiren la estatua y a alguien le disparen aquí, va a ser silencio absoluto mediático, cerco mediático, como tú decías, porque Latinoamérica es, digamos, eso, porque nunca va a ser a nivel mediático algo lo suficientemente visible, al menos en Ecuador no. Pues en Ecuador, en serio, la transmisión mediática audiovisual, no. Aquí está silenciado y sometido eso a los discursos de la Argentina y esas cosas. Latinoamérica está bien, si Argentina está bien o Brasil está bien. ¿De verdad la gente sigue pensando todavía eso? Aquí es algo poco, te pregunto porque es algo poco. No, sí, la Vox Populi de los Andes, citadina, es full así. Y citadina, hago énfasis en eso. A mí me sorprende muchísimo la atención porque me parece un país tan decadente Argentina. Y además cuando la gente habla de Argentina, esta es la peor parte. Cuando la gente está hablando, incluso dentro de Argentina, cuando se habla de Argentina, se está hablando de Buenos Aires. Y cuando se está hablando de Buenos Aires, se está hablando de una capa poblacional dentro de Buenos Aires, con lo cual estás hablando de finalmente 5 millones de personas en una población de 40. Entonces, y esa parte de eso, ese constructo llamado Argentina me parece... Es una fantasmagoría, no existe. O sea, es un lugar decadente, mediocre, con muy pocas cosas enriquecedoras, pura pretensión. Pasa esto, ¿no? También, o sea, como digamos,
la pretensión, y justamente eso que tú mencionas, ¿no? Esta fantasmagoría, como por usar esa categoría derridiana o lo que sea. Aquí se replica, yo creo que en ese ideario migrante, porque a la final el Ecuador es un país de migrantes, ¿no? O sea, el mismo hecho de estar dolarizadas ha sido garantía de que el siglo XXI o sea, denota la historia de este país como radicalmente diaspórica. O sea, Ecuador no podría ser más transaccional con la gente. Y en esa vía, o sea, es curioso porque lo que leen de Argentina, el discurso de Argentine, es Argentina, blanca, sin mapuche, no existe. Son solo Buenos Aires, lo que tú dices. Sí, Pero, Buenos Aires hay mapuche, hay población mapuche, solo que... Aquí es imposible ignorar esto, aquí es imposible porque o sea, el territorio es demasiado permea la gata con pueblos propios, o sea, con gente precolombina, o sea, aquí es interesante, o sea, a mí me parece muy interesante ver cómo juega esto, particularmente en todo este trip de Bolivia y eso, tienes mucha razón, o sea, yo comparto en esto de que a veces termina siendo reterritorializante volver a discutir estos localismos, estas diferencias, así como qué estado es narco y qué no, qué estado es imperialista y qué no, qué estado es democrático y cuál no. Todos. La definición de Estado, no hay un Estado sin democracia. Los estados se definen como democráticos. Esto es la democracia. Así funciona. Hay que dejar de desearla. Sí, es que ya basta, o sea, como, es que dejar de desear esto, o sea, yo no tengo, digamos, para mí leer esto es entender que me vale verga mi cédula. ¿Por qué necesito esa cédula para poder hacer las cosas que tengo que hacer? O sea, en términos muy individualistas, por así decirlo. O sea, vernacularmente. Pero esa es la cuestión, o sea, a nadie le vale verga su cédula, a nadie. Todo el mundo quiere esos papeles. Todo el mundo quiere ser legal. Yo lo bueno, no sé si todo el mundo. Una minoría, tal vez hay una minoría que no, pero bueno, sí, puede ser. El tema es por qué no discutir la pretensión de legalidad. O sea, o eso, por qué no discutir la pretensión de ser país. Por ejemplo, cuando ya sabemos cómo se construyen estos países. Pero bueno, digamos que por no caer en la trampa progre de solo pensar que solo importa reclamar los derechos del hoy y el aquí y el ahora y la historia vale verga y quitarle la dignidad a todo lo que ha pasado a través del mundo, yo creo que está bueno también como cachar ya si rompemos con la noción del país, es momento de responsabilizarnos, y ahí sí creo que la palabra, al menos en mi opinión, es responsabilizarnos de los devenires que pasen, o sea lo que sea, por fuera de una noción como los devenires no son voluntarios, no te puedes hacer vos responsable de los devenires. A mí me sorprende mucho que la gente siga creyendo en un yo, en un sujeto responsable. O sea, no. ¿cómo te vas a es un sinsentido técnico lo que acabas de decir, Dani. Creo que es una palabra que me filosóficamente hablando es un sinsentido. El devenir no se controla. No podés hacerte responsable de tu devenir. Hay cosas que tienen un devenir, además que el devenir, no sé, es más complicado. El devenir no es una cosa que se agarra con la mano. Sí, no. La tenés que cuidar, no sé. Como occidentales, eso de querer tener esa cosa, el espíritu, alguna cosa de la cual agarrar y pensar que estás manipulando la entidad humana, así, como una suerte de gnomos ahí, pero no, o sea, como yo en realidad, hola, lo siento, el gato interrumpió. Hola, bueno, lo que quería decir después de ese interludio de gato es que sí, estoy de acuerdo, como a veces es muy fácil también caer en volver a esta pretensión universalista, de querer decir como hay que salvar el mundo, y pensar que de alguna u otra forma la gente antrópica, como lo que tú decías, ¿no? Como esta arrogancia que hoy por hoy se le puede etiquetar como antropoceno a nivel como de categorías filosóficas. Sí, además de que no hay un solo mundo, hay mundos en todo caso. Sí. La primera pretensión virtual ha sido esa, por eso te decía, yo creo que se intensificó. No obstante, hace rato que está en funcionamiento una misma tecnología o unas mismas tecnologías. No sé. Yo creo que es muy interesante poder pensar por fuera de eso, la creencia de que hay países o de que es bueno sostener. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que las identidades país.
viene, o sea, eso, como más bien, eso como digamos a veces superar, no sé si superar es la palabra, pero definitivamente no elegir voluntariamente no seguir reproduciendo esta noción de la identidad país, es también elegir no seguir reproduciendo esta noción así tendencial, súper neoliberal de la política Elegir representativa. es neoliberal. La presuposición de que hay una elección, de que hay un yo soberano que decide y elige, y por ende se tiene que hacer responsable de lo que elige. Eso es el neoliberalismo, eso es Locke, eso es Rousseau. Sí, bueno, Tiene sí, muchos años. sí, no, Yo sí, te digo lo que te hago una intervención, yo te digo lo que yo veo desde este lado. Para tener algo hay que decir, hay que callarse un rato. Las famosas vacuolas de soledad y silencio. Y es ahí donde se afina la puntería lingüística. Como disparar un arma. Hay que saber respirar. Se ve que yo no sé disparar, pero he leído y sigo competidoras que disparan. Entonces, para pensar y crear y desear otro mundo, hay que dejar de hablar como habla este. Lo primero que este dice es que hay un yo que elige. Si algo ha demostrado el algoritmo es que no elegimos nada y que nuestros deseos han producido esa bosta. Entonces, el algoritmo es la prueba de la no elección de las cosas. En principio porque ni siquiera está la totalidad visible de lo que hay. Ni en el plano material, ni en el plano material molecular, porque para mí no hay un plano no material. Ese plano inmaterial es molecular y se materializa de otras maneras, se notan sus efectos, además de que la electricidad es bien material, sea dicho de paso, y sin electricidad se cae todo. O sea que, sí. ¿viste? ¿Qué sé yo? No, sí, y es algo que también yo he hablado, digamos, es algo que me he cuestionado mucho a nivel personal y sí lo he hablado con muchos amigos, como en realidad como el mundo está cableado, ¿no? Cualquier rato como solo acaba la electricidad, como aquí en el Ecuador es como una cuestión hidroeléctrica, que acaba o se privatiza el agua y chao, libre expresión y libertad de elegir y demandar eso, o sea, como volver al argumento que tal vez yo estoy fallando en hacerle justicia personal que dije al inicio, y es que en la ciudad a veces se habla hasta por los codos. Entonces, nada, o sea, ahorita en este momento me siento como cuando veo tus videos de YouTube, pero literalmente no puedo pararlo y es muy meta. ¿Qué te pasa con los videos? Me encanta aprender, yo soy curioso, o sea, literalmente como te invito por muy eso. Bien. Está muy bien. Sí, o sea, la ignorancia también. Insisto sobre esta cuestión, dejar de pensar que hay un sujeto que elige algo, cuando eso es una gestión política. Por eso yo te decía, yo no creo que hayan cambiado las formas de la gubernamentabilidad, solo se sofistican y se intensifican. Sí, no sé, no sé cómo tú veas toda esta lectura de justamente entender esto, como lo que decías antes, ¿no? Como estas vacuolas de soledad, como el rol de la soledad en este proceso de ralentización, aceleración, intensificación, que ocurre o no, o puede o no dejar de ocurrir desde esto, ¿no? Desde pensar que hay una virtualidad predecesora, desde la cual ya uno se embarca en esa noción de decir, voy a pensar que estoy eligiendo cosas. Para mí bien. Pero no entiendo la pregunta. No sé cómo tú ves el rol de la soledad en este proceso, sí. Se podría decir que es un proceso reterritorializante, en teoría, como de cómo se gestiona justamente la noción política, de la decisión, incluso en todos estos términos, porque sí o sea, es que es esa vuelta, no creo que la palabra es esquizofrénico, como qué putas con esto de hablar de libertad de elegir, bajo qué conceptos, bajo qué justificación, y luego pedir como ser anti-cuarentena y toda esa vuelta, o ser negacionista del COVID. Y eso lo digo como yo siendo una súper ácida, o sea, evidentemente solo es para hacer chiste y para provocar a toda esa gente progre que piensa que, no sé, como yo a veces como sí digo chistes, muchos chistes, como de decir, no, el COVID no existe y eso tranquilo. Pero, digamos, yo creo que hay gente que ejerce el día a día y hace las cosas que hace y sale a los bares y sale a hacer marchas anti-cuarentena
con esa mentalidad implícita para gente que de repente hace eso explícitamente, condenarlas, ¿no? Como a mí me pasa mucho. Pero siento que la mayoría de gente que podría o no condenar esas conductas es gente que reproduce eso al margen. Condenar conductas. No, Me no, sorprende. No, o sea, no estoy entendiendo. Sigo sin entender la pregunta, todavía no me hiciste una pregunta. Sí, lo siento, estoy un poco grisa. Sí, retomo. Esto pasa en que a veces, calabozos digitales, pantallas. Sí. Lo que quería decir es como, no sé cómo tuve ese rol de esto, ¿no? De la isolación. O sea, en este momento, aquí ahora... La soledad no es el aislamiento. No, hablo de la soledad, hablo de literalmente esto. La tendencia a que precisamente eso, que el sujeto civil correcto es el sujeto aislado ahorita. Y siempre está aislado porque la ciudad es como un zoológico, ¿no? Pero dentro de aquí, no sé cómo tú lo lees, allá en Argentina, cómo has visto que eso ha reaccionado. ¿Por qué supones que está pasando lo mismo ahí y acá? Justo por lo que tú decías, porque al final a veces pienso que es Occidente y al menos en estos procesos... Yo también, Te quiero contar que allá también. Tengo malas noticias. Existen procesos coloniales y al final yo creo que sí empatan, tal vez aquí en el sur. No sé, no conozco Ecuador, la verdad es que no sabría decirte, siempre me he negado a ir porque todos los argentinos van a veranear o iban a veranear como un lugar de playas bonitas pero barato, y a mí eso me parece cargar el germen de la gentrificación a donde vayas. Entonces no me he enterado, tampoco me he enterado de otras cosas que se puedan hacer producto de esos bloqueos o de esas arquitecturas que, insisto, no son nuevas, están intensificadas. No sé. Es que sí, o sea, me encanta justo lo que dices porque de repente... ¿Qué dije? Contame qué te encanta y qué dije. ¿Lo que me dijiste ahorita? ¿Qué te dije? Claro, que te encanta. Me gusta el que haya recalcado que al final seguimos como reiterando esas arquitecturas como que lingüísticas y discursivas, ¿no? Porque... No dije eso. Ay, ¿qué dijiste? Claro, bueno, eso es lo que pasa cuando una se desdobla mucho la atención. Sí. Sin soledad no hay nada. Pero la soledad, reitero, no es el aislamiento. Y a mí no me consta que el sujeto correcto, que haya uno y que sea uno y unívoco en todas partes del mundo, y que el sujeto correcto sea el del aislamiento social. Muy por el contrario, hay mucha gente muy convencida que si no salimos a trabajar fuera de nuestras casas, Latinoamérica se va a la mismísima mierda, como si ya no estuviera en la mismísima mierda. Entonces tampoco me consta, me parece que hay un duelo que no se termina de realizar entre bandos incluso. Y que nadie está pensando, bueno, con una suerte de hiperactividad mental o hiperactividad, lo que el nihilismo produce, una hiperactividad del intelecto, que es pensar chances, alternativas, fugas, derivas, devenires. Y luego, bueno, yo viste que le rezo mucho a Foucault y a Nietzsche, entonces, no ha sido de siempre, pero en los últimos años cada vez les rezo más. Por ende, a mí no me consta que la reacción contra el poder sea oponerse al poder. A veces está hasta contemplado. Por aquello de que gestionan la crisis, entonces hasta lo producen. Lo que seguimos es siendo muy permeables a esas gestiones, más que nunca, te diría. Una fragilidad tanto mental como espiritual, como le queramos decir, sin precedentes, que es, bueno, similar a la de otros periodos también, ¿no? Si te pones a pensar en los siervos de la gleba, no hay mucha diferencia en cuanto a sometimiento. Lo que dices me hace con algo que alguna vez hablamos con una amiga y era como esto, ¿no? Como de leer, digamos, poniendo el contexto de personas como San Juan de la Cruz o todos estos personajes así, escritores místicos, católicos. No sé, pues, o sea, antes la gente, evidentemente esos manes, porque eran hombres, a veces uno entra en internet por hacer una suerte de analogía muy batracia, pero
A veces uno entra a internet con la intención de eso, de justo lo que me acaba de pasar, solo desdoblarse y irse en meros pasatos ideológicos y sumergirse en un mar de palabras que ya están precodificadas, ¿no? Que al final Yo lo te único que diría hacen... que no hay una fuera del internet, sobre todo para ciertas personas que ya han nacido con ella y han nacido dentro de ella y han sido producidas por ella. Ujú. O sea, te tiro dentro de una biblioteca medieval y te perdés. Yo todavía logro moverme. Y luego hay otro paradigma al que nunca llegamos, producto de ese colonialismo. Hay un mundo también sin libros y es un mundo muy rico. O sea, este es el mundo, el de la visualización exacerbada, está producido por ese mundo de las tecnologías de la escritura. O sea, el mundo del internet está producido por esas mismas tecnologías. Entonces, Sí. ¿cuándo va a haber una deriva hacia otros mundos posibles aquí ahora? Bueno, esto se presenta como una opción en la actualidad, o por lo menos es lo que tendríamos que hacer si es que habría que hacer algo. Por eso me refería a esta altura de lo que nos están golpeando, ¿qué estamos esperando para emprender una diáspora, un éxodo? O, aunque más no sea, para defendernos de lo que es una muerte inminente. Bueno, no, somos la pelota del partido de fútbol entre dos facciones. Una facción negacionista que quiere volver al capitalismo, bueno, que nunca se ha ido y que quiere seguir como siempre, y si se mueren un par de indios, los enterraremos, qué pena, qué lástima, total, son fósiles que se vuelvan al museo. Y otra facción, que para mí es la misma, porque los mismos contenidos buscan sus formas de expresión, es una forma de la expresión diferente, pero es el mismo contenido que apela a los mismos valores, solo que apela desde vamos a obedecer al gobierno y su gestión. Cuando el gobierno los gobiernos, así lato sensu, están haciendo lo que pueden para producir más confusión, porque eso es lo que gestionan muy hábilmente, se ha dicho de paso. La gestión del gobierno es la gestión de la construcción. Sí, y de las crisis que ellos mismos producen. Por eso no hay que esperar nada de esa gente, porque no tienen, en principio porque no tienen ni idea, solo porque son incapaces de resolverlo. O sea, sencillamente no sé, Occidente también produjo algo llamado máquina capitalista y no sabe ni cómo detenerla, si es que quisiera, o cómo resolver sus conflictos inherentes. Si es que quisiera, ¿no? En versión guasipungo. Lo que pasa acá, claro, o sea, como en verdad, como esa mentalidad hacendataria sigue afectando como a lo que es eso, como el país latinoamericano, la identidad latinoamericana, y que es complejo, no lo sé, lo que me parece... Mira, yo te digo lo que pienso yo de Latinoamérica, o sea, más allá de que yo no uso la palabra viaviala, no la uso nunca o muy poco porque me parece que es un término popularizado por esa centralización del poder de el pensamiento decolonial dentro de la academia, que no fue creado dentro de la academia y que es el academicismo blanco de estas zonas, se ha apropiado. Más allá de que yo nunca uso esa palabra porque no había en estos territorios una idea de central, de continente organizado, o sea, eso es un invento de la academia blanca decolonial. Latinoamérica son esas personas que se benefician, ya sea de un bando o del otro, de ese régimen colonial interno, que nos incluyen a vos y a mí, se ha dicho de paso. De algún modo, comparado con otras personas y otras corporalidades que están viviendo acá, aquí y ahora. Desde esa historia recuerden que definitivamente el duelo no es una cuestión por la cibernética, al menos acá. Sí, a lo que yo me refería con la electricidad es que es más sencillo de resolver de lo que parece, ¿entendés? Es como... Por eso me sorprende también que toda la pretensión política de la gente sea cómo tener acceso a una universidad en vez de saber cómo producir materialmente un panel solar. Me sigue sorprendiendo. Sigue siendo esa lógica de bienes y servicios. Querer que alguien te dé algo. Sí, y además, ¿qué? O sea... Lo que sea. Lo que sea no, porque no quieren saber oficios. Nadie quiere saber oficios. Lo que quieren es ese reconocimiento académico perimido. Que insisto, no es nuevo que está perimido. O sea, no somos la primera fuga de la academia. Ni muchísimo menos. No empezó la fuga de la academia conmigo. La gente se equivoca. O sea, hay mucha gente que entró ahí, se fue, salió.
corriendo, desde que está creada. No sé, en fin. Es horrible. Y sí, por favor. No, es fascinante, lo que pasa es que uno está dentro de esto. Es fascinante. Es que es como una primera mano, digamos, acá yo veo esto de justo lo que vos dices. Imaginarse sostener, o bueno, este duelo, ¿no? Las cosas que pasen a partir de este duelo, inminente y ya ocurriendo de forma así como un poco descarada. ¿Qué pasa cuando sigue existiendo la pretensión universitaria, que sigue siendo una pretensión de éxito, pensando que eso puede sobrevivir como sin el Estado-Nación? Porque al final van de la mano, ¿no? Como son primos ñaños. Empezó antes. La pretensión académica o por el conocimiento empezó antes, pero es solidaria. Como la sociedad tecnocrática, como que sostiene un poco también ¿cómo se le dice en inglés? Managerialism o algo así. Sí, la gestión de gobierno, el management. Por eso te decía que a mí me parece que hay cierta gente que leyó los libros correctos, que el marketing y la publicidad leyeron el Anti-Edipo y Mil Mesetas, no me cabe en la más mínima duda. Por ende, entienden perfecto cómo conectar el deseo a sus máquinas. ¿Tú crees que hay un documental sobre eso? De ley sí. Yo lo vería. Si hubiera un documental sobre lo que estoy diciendo. Literal, como estas personas, por ejemplo, digamos, no sé, me invento, como en Silicon Valley, todos estos manes se educaron leyendo Guattari, así, 3 ecologías, leyendo... Te lo simplifico, es material de lectura del Mossad. Ya. Hace rato. Sí, lo poco es que igual yo todo este tipo de material, yo tampoco es que lo asimilé o lo leí en la universidad. No, porque ahí va la cuestión, o sea, no tenés edad para hacerlo, y está bien que así sea. O sea, hay que salir de ese lugar donde a los 20 años se sabe todo. A los 20 años no se sabe nada, y está bien que así sea, porque es muy poco tiempo para nuestro momento histórico. Sí, lo es. Realmente lo es, para nuestro momento histórico. Si fuera otro siglo, de repente ya estás viejo, pero para una guaguita. Y está bien que así sea. Esa cosa de cargar, no sé, como el futuro, los jóvenes, qué sé yo, es un mundo de mierda, no sé, están pataleando en el lodo, o sea. Por lo menos de estos lados que no es todo el mundo, porque no tiene todo el mundo ni esta conectividad de mierda que llamamos el tercer mundo, que lo es, ni siquiera eso. Por eso me causa gracia, viste, como ciertas pretensiones universales de Instagram. No está todo el mundo en Instagram. No, porque si tenés datos no te los gastas en eso, suponte, ¿entendés? En el celular, no todo el mundo tiene internet en su casa, no todo el mundo tiene wifi. Entonces, vuelvo a esto. Desagregarse no es tan complicado. Hay gente que ya está desagregada. A mí me parece que esto... Me encanta. Es que... Toma nota. Es que tomo nota, sí. Creo que es... En hablar de esto, del ejercicio de desagregarse y de ver que no es un ideario, no es algo inalcanzable, no es algo libre de conflictos, ni va a ser algo, yo creo que al menos muy peligroso leerlo solo en términos idealistas, así como términos positivos, pero sí que va a hacer algo, y creo que es lo que más me urge, al menos a mí me gustaría mucho, y estoy un poco dispuesta, pero no quiero que esta conversación se convierta en una suerte de terapia trucha, ni voy a dejar que pase. Así que te agradezco 1.000.000 de años, Yupa y Chani, en serio, por esta conversación con esta chiquilla de 20. Para discutir pues todas esas cositas. ¿Conoces la frase de... ¿Conoces a Paul Nizan? No conozco a Paul Nizan. Paul Nizan es un poeta francés, fue un poeta francés que formó parte de la resistencia contra Hitler. Otro capítulo porque los nazis entraron a Francia
casi invitados, te dirían. O sea, les desplegaron una alfombra roja, la resistencia se armó después. Pero eso es otro tema. Lo importante es la frase, yo siempre la cito. Paul Nizan tiene una frase que dice: he tenido 20 años, no dejaré que nunca nadie diga que es la etapa más hermosa de la vida. Y yo siempre me la acuerdo porque yo también he tenido 20 años. Y es propio de Occidente no entender eso. Por eso el sudeste asiático, con metodologías algunas tan cruentas como las que tenemos acá, no es verdad que son más cruentas las del sudeste asiático que las de acá, porque acá también hay sectores poblacionales que la tanatopolítica se los carga entero, y como no hay un gobierno chino detrás, parece que a nadie, no, esto es la democracia, a nadie le está pasando. Pero por algo es que Vietnam, Corea, que no son países extremadamente ricos, sobre todo Vietnam, esto lo frenó. No solamente se frenó en Nueva Zelanda. E Irán, que tampoco es infinitamente rico, abrió las cárceles y liberó a 96.000 presos. Que no están viendo esto ni nunca lo verán porque no hay acceso a internet en las cárceles. Cuando ya ni te pido que no haya cárceles porque ya me doy cuenta que nadie está pescando esa discusión. Podrían tener internet. ¿Qué hace que tengan internet? Dale, hasta yo que soy una boba de la internet, sé que tiene un número de IP que no es tan difícil de bloquear. O sea que teniendo wifi y ya tenés el IP de cualquier persona, ¿entendés? Como son cosas extrañas. Entonces, esto lo relacionaba como que es muy propio de Occidente y del pensamiento occidental centrado, y todo el mundo pasó por ahí, se ve. El no poder parar, el no poder frenar, el no poder decir que no, el no poder parar de producir lo que haya que producir. Sean contenidos para el internet, me hago cargo, yo también participo de eso, sea lo que sea. No poder desagregarse, no poder hacer máquinas célibe, por decirlo de algún modo. Eso ha sido que te agradezco mucho el honor. A vos. Te agradezco mucho a Runa. ¿Qué hago ahora? Nada, solo eso, como el ciberespacio, supongo que se encargará de viralizar si quiere esto, si no, no, y ojalá el algoritmo deje de jugar en contra de sus condiciones de supervivencia. Porque, o sea, por suerte, hoy por hoy, con las mías no se mete tanto, pero ya pronto. Nos veremos. Bueno, gracias por invitarme. No, a ti, gracias por caer, estuvo muy divertido, yo la pasé bien, aprendí muchas cosas, espero pronto. Y Mayra Moncayo, que está aquí después de una gran fiesta, también agradece. Bueno, le agradecemos a Mayra por habernos prestado el Zoom, y a Kai Pichai, radiovisual, ¿no? Sí. Yo soy Mayra, hoy es Leo, aquí estamos, yo soy Kai, y adiós para siempre. Cierro. Sí, chao. Adiós.